Los hombres y las mujeres que no reciben educación tienen menos oportunidades reales en la vida. Está medido, está comprobado que quien no estudia su primaria y su secundaria y quizás la educación superior tiene menos oportunidades que aquel que sí lo hace. Bueno, esa es una pregunta valiosa que se hace Carla Gamberini, nuestra asesora en temas educativos de Nativa, y nos propone esta mañana hablar sobre estos temas, sobre la desigualdad en educación. Carlita, ¿cómo estás? Siempre es un gusto conversar contigo. Muy buenos días. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto estar aquí de vuelta en Nativa en este año para hablar de lo importante de la educación. Así es. Y los jueves ahora, ¿no es cierto? Te vamos a tener los jueves. Y ahora vamos a estar los jueves conversando de este tema. Estupendo. Sí. ¿Cómo planteamos esto? No sé si he comenzado yo bien, te paso la posta. Claro que sí. Entonces, estas semanas ha habido esta discusión respecto de si todos y todas tenemos realmente las mismas oportunidades y podemos generarnos estas mismas oportunidades, ¿no? Entonces, he visto que lo han abordado desde varios puntos, porque esto además nos lleva a pensar entonces de que las personas que tal vez no se las generan es porque no quieren, ¿no? Y esto es un mito, es un error, y vamos a explicarlo desde la educación, como el hecho de acceder o no acceder a ciertas condiciones de educación te pueden impactar y determinar para el tipo de oportunidades que vas a tener o no. Entonces vamos a hablar de desigualdad en educación. Y la pregunta que va a estar detrás es, ¿todos tenemos o no las mismas oportunidades? Entonces lo primero que vamos a hablar es de la desigualdad socioeconómica. Si podemos ir por favor a la siguiente diapositiva. La desigualdad socioeconómica, y aquí vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Esta es la evaluación muestral que se hizo el año pasado. Hoy ya sabemos que vivimos en un país, quienes nos siguen Nativa ya lo saben, que 80% de los niños no aprenden al nivel que deberían. Pero no se trata solamente del número general, sino se trata de ver la diferencia entre la localización geográfica de ciertos niños versus otros. Entonces, en la ruralidad tenemos niños que, si vemos esta tablita, la parte ploma y la parte roja son niños que no están aprendiendo en el nivel que deberían, y la parte naranja ya están, digamos, aprendiendo un poco a ese nivel, y recién la parte verde es satisfactorio. Entonces, en la ruralidad vemos que efectivamente la gran mayoría no están llegando a esto, versus si vemos la parte de los colegios efectivamente privados con cierto nivel socioeconómico, donde sí tienes un gran porcentaje de personas que sí aprenden al nivel que deberían. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los niños que se encuentran en las zonas Rural 1, Rural 2, Rural 3, incluso los niños que se encuentran hasta este sector, tienen muchas menos oportunidad de educación de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Se vincula a tener calidad de docentes, calidad de infraestructura, claro, calidad de servicios mínimos en las escuelas, que no les están permitiendo desde ya aprender al nivel que deberían. Esto es matemáticas en segundo de secundaria. Entonces, ya desde secundaria no están aprendiendo al igual que sí aprenden los niños y niñas que tienen las posibilidades de tener más acceso a condiciones económicas más altas, por ende a una educación privada. Y esto es muy importante verlo, porque esto quiere decir que un niño o niña que nació en Puno, vamos a ponernos acá, Rural 2, nació en Puno, tiene solamente acceso a una escuela unidocente, que efectivamente no tiene internet, no tiene infraestructura de calidad, va a tener la misma posibilidad de desarrollar sus aprendizajes como un niño de este sector que efectivamente va a un colegio privado, tiene un plantel de docentes entero, tiene tecnología, etcétera. La respuesta es no. No va a tener las mismas oportunidades. Y ya el Banco Mundial, por ejemplo, dice que niños y niñas que están aquí tienen 20% menos probabilidad de acceder a salarios como lo harían estos. Es decir, cuando crezcan, cuando se empleen, van a acceder a 20% menos salario que los niños de este rubro. Interesante, Carla, cómo lo planteas, porque además habrá algún despistado que diga, bueno, no aprenderán, pero de pronto pueden ser grandes empresarios y van a salir adelante con todo su esfuerzo. Y la pregunta es, ¿y con qué herramientas ese muchacho o muchacha se convierte en ese gran empresario si estás mostrando los números que estás mostrando, Carla?
Exactamente, es bien interesante esto de las excepciones, ¿no? De los casos excepcionales de los cuales vamos a tener que contar historias de éxito. Y son válidos. Que las hay, además, que las sí, hay claro. y son válidas. Pero justamente la mirada que tenemos que tener como país, y es por esto que yo llamo de mirar no un caso, sino el 80% de la población, es mirar que hay condiciones que son ya limitantes para que las personas siquiera, tal cual lo has dicho tú, tengan las herramientas para aprovechar las oportunidades que se les ponen. Entonces, por ejemplo, compitiendo en un trabajo, nuevamente, volvamos al niño de Puno, que efectivamente no consolidó el aprendizaje de matemática en segundo de secundaria, versus este niño, pues es altamente probable que estos niños de aquí les van a ganar el empleo a los otros. Y por eso es que hay estadísticas que dicen que 20% menos salario se aspira si es que uno tiene estas condiciones de educación. Ahora, no solamente ese aprendizaje es el problema, esto se une a, veamos a la siguiente diapositiva, a que no todos los niños tienen las mismas condiciones de salud que les permiten fortalecerse para estudiar igual. Entonces, hoy en el Perú, 4 de cada 10 niños y niñas de primera infancia, eso quiere decir hasta los 3 años, tienen anemia. Entonces, cuando uno tiene anemia, efectivamente no tiene la posibilidad de procesar la información y de captar los aprendizajes como una persona que se alimenta correctamente y que su cuerpo funciona sin anemia. Entonces, ¿qué pasa? Si además de vivir en la ruralidad, no tener acceso a los mejores docentes ni a la mejor infraestructura, tengo anemia, ¿creen que voy a poder aprender de la misma manera y desarrollar las herramientas para formarme y luego tener éxito de la misma manera? La respuesta es no. Y no solamente está el tema de la anemia, que es crítico, sino que también UNICEF identifica que, por ejemplo, 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes corre riesgos de salud mental. Si yo vivo en un ambiente que efectivamente afecta a mi salud mental, tampoco voy a aprender de la misma manera. Entonces creo que es bien importante ver cómo estas condiciones, que no todos vivimos por igual, para hablar de qué clase de oportunidades podemos generarnos o aprovechar o no aprovechar. Siguiente desigualdad, y vamos a ver una más después, es la desigualdad de género. El solo hecho de ser mujer o ser hombre ya también me determina ciertos condicionantes. Hoy en el Perú, en los sectores de pobreza, nuevamente, solamente 62.4% de mujeres de las zonas rurales acceden a secundaria. Y esto es todavía, digamos, la carencia es todavía más alta en los hogares de pobreza. Por otro lado, culturalmente todavía hay familias que no mandan a las niñas a la escuela porque priorizan que atiendan labores del hogar. Entonces, ¿qué pasa con esta niña? Vamos a recolectar las desigualdades, que además de que no la mandan a secundaria, tiene anemia y no puede efectivamente acceder a la secundaria. Entonces tenemos ya barreras limitantes con ciertas características que sí te van a determinar las oportunidades que puedes tener. Además, el tema de la violencia, que es un tema que hemos tratado acá mucho, pero que muchas niñas son víctimas de violencia y esto impide que se puedan educar. Porque hoy 4 niñas al día se convierten en madres en el Perú, madres adolescentes. Entonces ya tienen ahí condiciones que las limitan, además de la salud y además de lo socioeconómico. Y bueno, los espacios de la escuela no necesariamente están siempre adecuados para niñas. Entonces, no solamente es desigual dónde nací o las condiciones socioeconómicas que tengo, sino también si nací con cierto género, hombre, mujer, va a ser diferente mis oportunidades que pueda tener para educarme. Entonces, es duro verlo, probablemente no todos tengamos en la cabeza cuando decimos, todos podemos lograr lo que queramos. Realmente, si tenemos todos estos condicionantes detrás, pues está mucho más difícil que podamos lograr todo lo que queramos. Y qué bueno que lo hayas planteado antes. Aunque haya excepciones, estos limitantes a esas excepciones, ¿qué hubiese pasado con esos chicos sin estos limitantes? Habrían sido 10 veces más extraordinarios, Carla. Correcto, exactamente. Y esto es porque la necesidad de dejar de mirar entonces las historias de éxito excepcionales como referentes y empezar a mirar qué tenemos que hacer para romper las barreras para que todas y todos tengamos la oportunidad de ser excepcionales. Y justamente ahí está la diferencia entre pensar el problema como un problema de un individuo que tiene que superarse por sí mismo o pensar el problema como todas estas condiciones que limitan que tienen que tener una inversión
en estos temas específicos desde el sector público y sector privado. Vamos con la última, que es la desigualdad en infraestructura, un poco para que vean. Ya habíamos hablado de desigualdad socioeconómica de colegios rurales. Sí. Bueno, además de no tener la mejor calidad de docentes, etcétera, pues 45% de locales escolares públicos hoy tienen riesgo de colapso. Entonces, no solamente voy a estudiar en un lugar alejado donde no me lleguen materiales y de repente no tenga la mejor calidad docente, sino también de repente mi colegio se va a caer. ¿Y qué pasa si se cae? Me quedo sin la posibilidad de un lugar donde estudiar, y esto ha pasado. Hoy muchos chicos estudian en colegios prefabricados porque se cayó el colegio y volver a construirlo pues demora años. En 17 regiones, menos del 50% de locales cuenta con agua potable. Ni siquiera tengo el servicio de agua potable. Y en 18 regiones no hay conectividad. Entonces, no voy a tener los mismos recursos para poder investigar, familiarizarme con los aplicativos, la inteligencia artificial y luego consolidarme como un gran profesional que aproveche la competitividad laboral, pues si ni siquiera tuve internet cuando estudié. Claro. Entonces, es sumamente importante ver estos datos que son parte de la realidad peruana y que no afectan al 10% de la población, sino que afectan a la mayoría de la población, para poder entender que no todos y todas vamos a tener las mismas oportunidades. Y con esto cierro respondiendo a la pregunta inicial. La pregunta que yo hice es, ¿tenemos o no? ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? ¿Tenemos o no tenemos las mismas oportunidades? No, no las tenemos. No las tenemos. Y para tenerlas, no se trata de apoyarnos en la historia de éxito de que un individuo que sí pudo lograrlo, sino en romper estas desigualdades estructurales que hemos visto, que comienzan por una inversión de calidad en educación, que no solo implica construir colegios, sino implica abordar todo lo que hemos visto: desigualdad socioeconómica, aprendizajes, desigualdad de género, desigualdad en infraestructura, condiciones de salud para que puedan aprender, etc. Entonces, volviendo a la discusión que hubo, no, los pobres no son pobres porque quieren, ni porque les faltó agencia, sino porque existen estas desigualdades estructurales. ¿Que es posible superarlas? Sí, pero que se tiene que hacer una inversión y una acción como país, no apoyándonos en un individuo y su querer o voluntad. No se trata de eso. Qué bárbaro, Carla. Se puede decir más alto, pero no más claro. Has estado sumamente pertinente en el análisis que nos has ofrecido el día de hoy, además con evidencia científica casi de lo que hemos podido ver. Gracias por tocar estos temas y por mostrárnoslos, además, de esta manera tan importante, Carla. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Nos vemos la próxima semana, el jueves. Carla Gamberini, la asesora en temas educativos de Nativa, ya la han escuchado. Si yo fuera ustedes, pararía la computadora y volvería a ver el segmento de Carla para que puedan nuevamente ver lo importante que es hablar de las desigualdades en un país como el nuestro.